Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Soy Perla Siuk y hoy vamos a charlar con Natalia Almada, directora del documental Users, trabajo que se estrena este 8 de septiembre en las salas de cine en México. Me imagino, Natalia, que tú estás en San Francisco. En mi cocina en San Francisco, sí. Fíjate. Acabo de regresar hace poquito de México. Y en efecto, la tecnología pues tiene que ver en gran parte con este trabajo documental de Natalia. Natalia es directora, fotógrafa, guionista, productora, editora. Users fue el largometraje documental ganador en el Festival de Sundance 2021. Para los interesados en esta entrevista, Natalia, ¿nos podrías decir cuál es el tema principal de Users? Pues es sobre nuestra relación como más íntima con la tecnología y cómo cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, con otros seres humanos, de cómo entender nuestra posición en el mundo, ¿no? Es una mirada algo existencial, filosófica sobre esta relación tan íntima con la tecnología. El significado literal de users en español es usuarios. ¿Por qué este título? Es curioso, siento que antes los títulos me llegaban muy al final y con mucho esfuerzo, pero con esta película fue lo primero. Leí algo y estaba pensando justo en esta idea de que es un término interesante porque en inglés también se relaciona con la adicción. O sea, alguien que es adicto, les dicen he's a user, no es alguien que es adicto a una droga. Pero también se usa para los usuarios de la tecnología. Entonces, si están desarrollando una nueva tecnología, se habla como nosotros en cine hablamos del espectador o el público, hablan de los usuarios, ¿no? Entonces, se me hacía interesante también ponerle un título que es como decir, bueno, ¿quién es el usuario? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Como meter al espectador en esta duda de quién es el usuario, ¿no? ¿En qué momento de tu vida personal y profesional surge esta idea? Más que nada, el tener hijos, siento que me lanzó al futuro, al pensar en cómo vamos a hacer y luego tener que tomar tantas decisiones medio cotidianas que me agobiaban un poco de qué carriola, qué esto, qué el otro, y como que me dejé también imaginarme, fantasear, usarlo como un impulso creativo. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿No? ¿Cómo va a ser el futuro de mis hijos? Como que lo pensé se volvió una preocupación mucho más concreta, más presente, más urgente para mí. Y por otro lado, después de hacer todo lo demás, mi primera ficción, siento que se me quitó el miedo a trabajar en un formato más épico, más grande, más complejo, en términos de cámara, de sonido. Es una película que en cierta forma agarra todo eso del control y la escala de la ficción, pero quería regresar a la improvisación con la realidad, a lo que me gusta del documental, que es estar afuera en el mundo con un equipo muy chiquito de gente, conviviendo, viendo, cuestionando. ¿Qué significado tiene para ti la palabra progreso? Fue gran parte de la película, ¿no? Pensar en qué es el progreso. Y viviendo en San Francisco, o sea, creo que es como San Francisco, California, Estados Unidos, ¿no? Un poco saliendo al revés, hacia adentro. En San Francisco en particular, siendo como la meca de la tecnología, el oeste de Estados Unidos, hay esta idea como del progreso, en inglés el manifest destiny, siempre ha sido como a donde se va a experimentar, a explorar, a crecer hacia el futuro. Y se siente aquí, se siente como algo muy, como parte del aire que se respira, ¿no? Esta idea de que hay progreso, que es algo que va como en línea recta, que
para mí es una idea un poco que hay que cuestionar, de la idea del progreso, porque no nos permite tener una mirada más crítica. Si estamos convencidos que la tecnología representa el progreso y el progreso siempre es un avance en una dirección hacia algo mejor, entonces no nos dejamos como el espacio para decir, bueno, qué cosas de quienes somos, de cómo somos, hay que preservar, hay que cuidar, hay que nutrir, que igual no son progreso, ¿no? Entonces, como concepto se me hace súper complejo y aquí se siente como parte de la forma de entender como parte de la identidad de tantos aquí en San Francisco, ¿no? ¿La tecnología puede afectar emocionalmente la relación madre-hijos? ¿Cómo la has vivido tú con tus hijos que entiendo son pequeños? Pues creo que lo que hay que entender es que la tecnología cambia todas nuestras relaciones, ¿no? En este caso, pues la premisa de la película sí abarca de esta mamá con un bebé que dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando ponga a mi bebé en esta cuna inteligente que la arrulla perfectamente bien? And it soothed my baby to sleep with just the right motion and sound. Es un poco la fantasía de decir, bueno, ¿qué pasa si mi hijo se encariña con esa cuna, con esa máquina perfecta, la mamá perfecta, y no conmigo, ¿no? Pero esa es como ciencia ficción, es donde este documental medio se mezcla con la ciencia ficción. Y creo que sin duda la tecnología nos cambia. La conversación que tenemos tú y yo ahorita, o sea, sí estamos conversando, pero no es la misma, ¿no? Y eso es algo que la pandemia siento que a todos nos ha hecho vivir eso, ¿no? Que es, sí, qué bueno, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de tener videollamadas, pero ¿es lo mismo? Como que cuestionarlo un poco se me hace importante. ¿Qué perdemos? ¿Cuándo vale la pena o cuándo es necesario vernos físicamente? Ahorita, por ejemplo, con esta película se me hace que está saliendo en salas, esta idea de por qué ir al cine, ¿no? Y decir, bueno, pues si veo cine en mi casa y termino de trabajar, me quedo en la misma silla, en el mismo cuarto, con todo el mismo contexto, pero voy a poner algo nuevo en esa pantalla, una película. ¿Cómo le estoy diciendo a mi cuerpo, a mi mente, que ahora me tengo que entregar de otra forma? ¿Cómo crear en estos espacios la atención, la concentración, ¿no? Estamos en espacios distraídos. Entonces dices, pues el ir a la sala de cine no solo es la pantalla grande, el sonido que te envuelve, sino comprometerte a estar en un espacio donde no vas a estar distraído. Y eso se vuelve algo más y más difícil de lograr y por lo mismo más importante, ¿no? Es decir, bueno, perdemos algo al siempre estar distraídos. ¿El plan de producción de la película tuvo un plazo establecido desde un inicio o según se fueron dando los eventos, tomaste decisiones de llegar a esos temas? No, mi forma de producir y en todo, en la ficción, me ajusté a los tiempos de producción, pero siempre me ha gustado filmar un poquito, unos días, editar, y que el proyecto se vaya desarrollando más como una escultura, no que filmo, edito, en respuesta a lo que filmamos algo más. Son producciones para mí como más orgánicas. Y como no estudié cine así formalmente, para mí se me hace muy normal, me gusta más. O sea, no tenías un tiempo establecido, es decir, tenemos un año para acabar de filmar. Te pregunto porque, por ejemplo, está el incendio, ¿no? ¿Cómo fue llegar al incendio? La película tiene muy claro ciertos conceptos y después
a lo largo del rodaje fue ir buscando y ajustándonos y acoplándonos como, bueno, sucede esta cosa interesante que habla de esta temática que quiero abarcar en la película. Y los incendios, para mí, también mi forma de pensar un poco es, en lo personal, como entrar en lo que es toda mi vida, en las preguntas que me estoy haciendo en el trabajo, ¿no? Entonces, en el día a día, pues yo estaba con la cabeza como en estas preguntas de la relación que tenemos con la tecnología. Y cuando nos tocaron los incendios ese año en San Francisco, pues llegaba el humo, la ceniza, no estábamos en peligro, pero nos afectaba el aire. Entonces a veces los niños no podían ir a la escuela porque había demasiada contaminación en el aire. Y lo que sentía es esta como frustración por un lado y lo contradictorio que es decir, estoy en San Francisco, en este lugar donde hay tantos recursos, tanta tecnología, y aquí estamos como sufriendo porque nadie puede controlar estos incendios por más tecnología que tengamos. Y luego esa relación de decir, bueno, ¿y cuánto tiene que ver con el hecho de que nuestras tecnologías están causando un cambio climático? Y yo lo veía como literalmente como una lucha entre la tecnología y la naturaleza, en la que nadie gana. Pero filmar los incendios fue increíble. Siempre siento que en una película como que hay algo que me cambia, y esa experiencia como de estos eventos que se vuelven como eventos noticieros, ¿no? Cuando lo ves en el noticiero, es casi como, es como si no tuviera vida, lo ves como un evento, como si fuera un objeto, ¿no? Y cuando estaba en el incendio, de repente sientes al mismo tiempo como la fuerza, la violencia, el miedo, la destrucción, o sea, todo eso del fuego. Y por otro lado, es increíble. O sea, nosotros nos quedamos medios atrapados toda la noche en un cerro con el cielo así rojo, 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 y luego hay un silencio rarísimo porque los animales desaparecen. Y es bellísimo, es mágico. Entonces, de repente la naturaleza se vuelve, ¿te acuerdas? Que no es un evento noticiero, sino que es esta cosa viva, fuerte, que se expresa, y eso me conmovió muchísimo, me cambió mi forma no solo de ver los incendios y la naturaleza, pero también de ver cómo, qué tan fácil es ver los noticieros y no sentir nada, no sentir esa fuerza y la belleza y el respeto que le tienes que tener a la naturaleza, ¿no? Oye, hablando de imágenes, en este documental, en Users, vemos una serie de imágenes diversas relacionadas con la tecnología, el cable submarino, las huertas horizontales, los trasplantes de órganos, los juegos virtuales, la detección de cenizas humanas, precisamente después de un incendio gracias a la tecnología. Digamos que diversas postales visuales que se conectan a través del hilo conductor de principio a fin, que son tus hijos, 2 niños pequeños. ¿Por qué elegiste esta estructura narrativa? Siento que estamos viviendo en un momento en el que la tecnología nos desubica mucho. Y a lo que voy es muy básico, es como estás en México, me imagino, en el DF, quizás en tu casa, oficina, no sé, pero estás aquí en mi cocina conmigo, pero quizás suena tu celular y son tus hijos, o noticias sobre algo que pasa en Europa, y estamos todo el tiempo, o sea, no solo es que estemos en contextos distraídos, casi siempre, donde es muy difícil que le des toda tu atención a una cosa, pero como que la escala en la que estamos viviendo se está modificando todo el tiempo, ¿no? Muy difícil estar como cocinando en tu cocina y estar 100% ahí, ¿no? Porque igual estás texteando con tu mejor amiga que está en otro lugar, ¿no? Entonces, quería lograr un cine que te desubica de esa forma. Entonces, que no sepas
o que los cambios entre estar en un plano submarino a un plano cenital, a un detalle de una araña, o sea, que no solo es el contenido, sino que la escala te está como moviendo todo el tiempo. Por otro lado, siento que el documental hoy en día, su función ya no necesita ser informar. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde hay tanta información, tan accesible, que si la función del documental como género históricamente ha sido educar, informar, ya no carga esa responsabilidad, por lo menos no al 100%. Entonces, al soltar eso un poco, se abre el espacio para otras cosas y el documental ahora puede tener otras funciones. Y lo que me interesa a mí es decir, bueno, ¿cómo puedo lograr un cine o intentarlo que no te informa, sino que te refleja? Y a eso voy con la ubicación, que es decir, bueno, en vez de hablar de lo que es, cómo las pantallas nos distraen o los celulares nos distraen, es decir, bueno, ¿cómo te puedo poner en un contexto donde te sientas desubicado, donde tengas como un espejo a lo que sientes en la vida? Precisamente tu trabajo, este documental User, se promueve como un documental experimental, como un ensayo. ¿Dónde crees que está la línea entre lo experimental y el documental típico? Yo diría que más que decir como experimental, yo diría, por ejemplo, en el póster dice un documental de Natalia Almada y luego tiene una cita que dice una ciencia ficción de nuestros tiempos. Y me gusta ese juego de género porque si el documental es como el género que nos lleva a lo verídico, al documento histórico, la ciencia ficción es lo opuesto, ¿no? Es la imaginación, lo más ficticio que hay. Entonces, ¿qué pasa con nuestro entender de lo que es la verdad y la función del documental cuando lo mezclamos y lo enfrentamos con algo que supuestamente es lo más imaginario que hay, ¿no? Y lo que pienso en el fondo, se me hace que el espacio más interesante en el cine, en el mío no personal, lo que me ha gustado y cuando aprecio el cine de otros, es justo cuando estamos rompiendo los géneros, es decir, bueno, esto no es, no sé, cuando hice mi ficción, por ejemplo, y estaba leyendo mucho sobre la actuación y qué es una buena actuación y cómo dirigir a los actores, me di cuenta que pues yo llevaba 15 años filmando documentales, filmando personas en las que estoy mirando por la cámara para ver si lo que siento es sincero, verídico. Y si es una actuación de un actor o si es una entrevista con un personaje, estás buscando lo mismo, ¿no? O sea, en documental te das cuenta cuando alguien no es sincero, te das cuenta de volada cuando estás filmando. Dices, no, esta persona, no puedo confiar en lo que me están diciendo, no puedo confiar en la escena que estoy filmando con alguien, aunque sea documental. Lo interesante es decir, bueno, ¿a qué nos sirve tener estas categorías? Y tienen razón de ser, puede ser para decir, bueno, una ficción cuesta más que un documental, entonces quizás es una cosa de producción o de financiamiento. Creo que cambia para el espectador sus expectativas, ¿no? Si yo digo, voy a ir a ver un documental porque quiero educarme sobre X, ¿no? Y quizás no me espero algo divertido, no me espero algo estético, no me espero algo que me rete en otros sentidos o que me entretenga, ¿no? Entonces creo que estas categorías hay que cuestionarlas, hay que romperlas, hay que jugar con ellas. El texto de la voz narradora que eres tú, ¿lo escribiste una vez que tenías todo el material, que estabas en la edición? No, y nunca fue la idea tener una narración. Nos fuimos dando cuenta que necesitábamos algo por varias razones. Una es, por ejemplo, muy al principio de la película, bueno, el primer plano de esta cuna inteligente, lo que ves es un bebé Sí. con la cuna que lo está arrullando. Pero si nadie te dice como algo que te lleva a entender que es una cuna inteligente, igual no te das cuenta. Ese plano se sigue con uno del mar, un plano cenital
donde yo quiero que tú estés pensando que igual ahí hay cables, que lo que estás viendo no solo es el mar, sino que ahí abajo están los cables que nos están conectando a todos. Y no había en ciertos casos cómo llevarte a estas ideas que van más allá de lo que es la imagen y que no puedes entender con esa imagen. O sea, sí, tenía que ver cómo te voy a llevar a ese pensamiento con un plano del mar. Y lo otro es que ayuda, como la película se mueve entre tantas cosas, como decías, de un paisaje de paneles solares a un corazón, cómo conectas todo, ¿no? Cómo para que el espectador se vincule bien con algo que lo pueda llevar. Ahora, hablando de la producción, ¿cómo se da tu relación con los productores Josh Penn y Elizabeth Lodge? Bueno, para empezar, Users es la primera película que hago fuera de México. Y conocí a Josh Penn a través de un amigo, de Sam Green, que es muy amigo, y nos puso en contacto, y Elizabeth es como su pareja de producción. Y trabajamos también con Daniela Latorre, de No Ficción en México. Muy buenos productores. Yo también hago la producción con ellos. ¿Les expusiste el proyecto? Tenía como una idea poco desarrollada, o sea, nada como para una carpeta de oficina. Sí. Y tenía un apoyo de Sundance, de Art of Nonfiction. Y con ese dinero, y luego un apoyo chiquito de desarrollo de Field Division. Y con ese dinero me organicé para ir a filmar 10 días y levantamos las primeras imágenes de la película. Trabajo con mi pareja Dave, que hace diseño sonoro. Entonces logramos como juntar algo de imagen y hacerlo. Es increíble, tiene mucho talento Dave, y le hizo un diseño sonoro increíble. Y teníamos, qué sé yo, 15 minutos de material que no se entendía, pero la imagen está muy padre, el sonido increíble, y con eso como que pude enseñarles algo a Josh y Liz, y también conseguir más dinero, tanto de fundaciones como Ford, IDA, y también inversionistas. Y lo otro que para mí es fundamental es que mis productores son parte del proceso creativo. Y eso es porque trabajo mucho sola, entonces, y edito mis películas. Pero quiero que tener un diálogo muy creativo con Daniela. Me ayuda mucho con la narración, con la escritura. Lo hacíamos poco a poco y me decía, bueno, esto suena raro, esto no está bien, cámbiala aquí falta. Josh, hasta a veces se ponía a editar. Y esa relación creativa que es lo bonito de un equipo chiquito. O sea, no es tanto decir, bueno, mi productor es mi jefe porque consiguió el dinero, sino decir, somos un equipo donde todos estamos como colaborando y tratando de realizar una idea. Y eso me encanta, y siento que tengo el mejor equipo en existencia, digo, como debería de sentir, ¿no? No lo digo como algo. Claro, estás contenta con la gente con la que trabajas. Sí, con Daniela hemos hecho desde el general todas las películas, la suya, las mías, siempre trabajamos juntas. La fotografía está a cargo de Bennett Cerf, que entiendo es tu cuñado. Sí. ¿Cómo acuerdan el diseño fotográfico en el que destaca la utilización del dron, ¿no? Y las escenas subacuáticas, en fin, hay una variedad de elementos. ¿Cómo llegaste al diseño fotográfico? Pues teníamos claro que la meta era una imagen visceral, así lo decíamos, ¿no? Algo que de la forma en que está filmada te va a afectar como físicamente al verla. Entonces, una imagen épica, una imagen muy formal. O sea, no era, las conversaciones no era como de qué íbamos a filmar, era más de cómo íbamos a filmar.
Lo otro es que muchas cosas que ves son cosas que has visto 1000 veces. Entonces, ¿cómo cambio tu forma de ver esa cosa que siempre has visto? Pues en este caso lo resolvimos formalmente, ¿no? De cómo puedo encuadrar esto, cómo puedo montarlo de tal forma que tú veas algo que es reconocido, pero que lo veas de otra forma. Y Bennett, un poco esto es parecido a la relación con los productores. No somos muy diferentes. Él es un fotógrafo muy técnico. Trabajó de asistente de cámara en Los Ángeles 10 años antes de ser fotógrafo. Entonces también tiene una capacidad de montar la cámara, de moverla, de manipularla, que no todos los fotógrafos tienen, ¿no? Y yo no soy así. Yo había filmado mis documentales, pero con otras, o sea, tengo otras cosas que hago bien, pero no eso. Entonces con Bennett fue realmente como ir entendiendo su forma de pensar en la imagen, de aprovechar al 100% su capacidad de mover la cámara también, porque para mí siempre era como, bueno, voy a usar un trípode, al menos que tenga una razón muy, muy esencial de mover la cámara. Me interesa cómo el encuadre fijo funciona, el movimiento adentro de ese encuadre fijo. Pero con Bennett de repente fue, bueno, hace todo, o sea, es muy buen piloto de drone, maneja el gimbal súper bien, montábamos la cámara encima de vehículos. ¿Qué cámara utilizaron? Una red Gemini con Master Primes. Todo es digital. Sí. En cuanto al sonido, la nitidez del sonido de la película es sorprendente, es impecable. Y yo me pregunto, ¿qué tanto recrearon en el estudio? ¿Qué tanto es Foley y qué tanto es sonido ambiente capturado? Es de todo. Tenemos un apoyo de Dolby que nos permitió terminar la película en Atmos, que es este sonido como, digamos, es como el surround sound, pero más. Atmos es distinto porque no está configurado para, digamos, el 5.1, que es ciertas bocinas posicionadas en ciertos espacios, sino que se ajusta la configuración de la sala y los sonidos se pueden mover de la misma forma que el surround sound, pero un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, cuando grabamos con el cuarteto, son 4 músicos con 19 micrófonos. Y la razón es que luego esas 19 grabaciones las podíamos colocar en diferentes espacios de la sala. Entonces tú puedes decir, bueno, yo quiero que en este momento sientas como si estuvieras adentro del violín, ¿no? Que sientas el instrumento, la madera, las cuerdas, los dedos del músico. Entonces voy a agarrar esa grabación con el micrófono que estaba contra el instrumento, pero te la voy a poner en todas las bocinas, ¿sí? Entonces puedes jugar mucho con el espacio y como justo como la relación del espectador en ese espacio. Y hicimos de todo, porque hay sonido directo, hay Foley, también trabajamos con Alejandro de Casa y de HD Studios, ellos hicieron todo el Foley. La tecnología que se usó es la mejor, o sea, es de lo más avanzado que hay, que es interesante. Nuestro documental es el primero que apoya Dolby, el primer documental que el Instituto Dolby dice, bueno, se va a hacer en Atmos. Pero la diferencia, diría yo, es que Dave, nuestra colaboración creativa desde muy al principio es hablar de sonido. Entonces, antes de filmar, estamos hablando de cómo va a funcionar el diseño sonoro, cuál es la relación entre el sonido y la imagen. Y Dave a veces me hacía como planos sonoros antes de ir a filmar, ¿no? Y luego levantamos imagen y decimos, bueno, ¿cómo va a funcionar con el diseño sonoro?
esa relación de siempre como darle más importancia a la imagen en este proyecto se rompió y es a nivel creativo y de producción, es como ponerlos en el mismo plano. Ahora, tú eres la editora de la película. ¿Cuánto tiempo te llevó la edición? Como dije antes, yo edito desde el principio, entonces desde esa primera filmación que levantamos la imagen, empiezo a editar. Entonces no hay un proceso de rodaje, edición, ¿no? No lo separo así. Y el proyecto en total empezamos en octubre de 2018 y se estrenó enero 2021. ¿Qué tanto de lo que filmaste se quedó en pantalla? Mira, no sé en porcentajes, pero no suelo hacer planos muy largos, pero no tantos. Soy bastante rígida cuando estamos filmando, o sea, no tengo, hasta me molesta esta cosa como de, ay, fílmalo de aquí, de allá, como, o sea, como es digital, se puede. ¿Y no te gusta el desperdicio? No, entonces soy bastante, pero hago planos largos. No me interesa mucho ver qué pasa si lo dejo más tiempo, ¿no? Como si es una persona, cómo cambia, si es ¿Por qué eliges a Kronos Quartet? porque surgió la gran oportunidad, por un lado, que fue gracias a la pandemia. Son de San Francisco y no podían estar de gira, entonces estaban aquí. Dave había compuesto la música en la computadora, entonces no habíamos, o sea, no nos imaginábamos que íbamos a tener esa oportunidad de trabajar con ellos y se dio gracias a Sam Green, el mismo que me ayudó con Josh. Sam tiene un documental con Kronos que se llama A Thousand Thoughts. Es un documental en vivo. Pero lo que me gusta y lo que he pensado más y más es, y lo platicamos, o sea, Kronos es como lo más, en cierta forma el cuarteto es muy antiguo, o sea, más análogo no hay. Y el instrumento el violín de David Harrington tiene cientos de años y siento que se siente como estos instrumentos de madera, con historia, cómo lo tocan estas personas y eso todo, hay tanta humanidad en ese sonido que me gusta lo que provoca ya cuando se pone con la imagen. ¿Cuántas personas conformaron el equipo técnico con el que salías a trabajar? Máximo 5, mínimo 2. Hasta hay un plano que hizo Bennett solo. Pero siempre le digo a Mónica simplemente le digo, tengo una forma como muy contradictoria de querer trabajar porque me gusta el control de la ficción de una producción mucho más grande. Me gusta poder mover la cámara, me gusta trabajar con Master Primes y me gusta, quiero una cierta imagen, pero quiero un crew chiquitito, un equipo pequeño de 3 personas, ¿no? Y a veces eso pues es difícil un poco para todos y todos hacemos de todo. Pero me gusta la intimidad, la concentración, el reto, y tener la agilidad de poder improvisar, que se pierde un poco en las producciones más grandes. ¿Cuánto costó Users? Poco menos de $1 millón. De $1 millón. Veo que tienes Eficine Distribución también. Sí. O sea, podemos considerar esta película una coproducción México-Estados Unidos. Es una coproducción mexicana. Hay apoyo de Eficine Producción también. Y las reglas de Eficine son que tienes que gastar el dinero de Eficine en México, el 80%. Y para mí como es mi primera película fuera de México, quería que fuera mexicana, que siempre está basado en el financiamiento de la película. Si el dinero viene de Estados Unidos todo, pues es una película de Estados Unidos. Que me molesta. Y siempre me ha molestado. Tuve lo mismo con El General. Es una película hecha totalmente en México por una mexicana sobre la historia de México, financiada de fuera, se vuelve una película extranjera. Es algo que luché en contra desde El General y al otro lado.
pero quería seguir trabajando con Daniela, con Cinema Máquina, con Ariel Gordon para hacer la corrección de color, con Alejandro de Casa en HD Studios y Simplemente. Entonces, esa parte de la coproducción mexicana para mí era súper, súper importante. También muy importante decir, bueno, esta película sobre algo como temática global. No sé, como que a veces es fácil sentir como directora mexicana, pues yo puedo hacer películas sobre la migración, sobre el narco, sobre la violencia, sobre las mujeres, como que tenemos esta temática que a veces se puede sentir como algo que nos limita. Y por un lado es necesario y es importante hablar de esas cosas. Y por otro lado, en este momento de mi carrera, también después de haber hecho una película sobre la migración, sobre el narco, sobre la violencia, me interesaba decir, bueno, yo quiero, como mexicana, hacer una película sobre esta temática global. Entonces es muy importante, no nomás es cosa de dónde viene el dinero. No, Claro. creo que es importante romper las ideas de quién tiene derecho de hablar de qué. La versión que vi está en inglés. ¿Aquí en México va a llevar subtítulos o grabaste una versión en español? No, es interesante porque en la película hicimos una voz inteligente, artificial de mi voz. Y la tecnología que existe para hacer eso solo funciona en inglés. She's in the satellites orbiting around us in space. She and I are in a battle over my children's affection. Seguro ya la están haciendo, quizás ya se hizo, pero cuando estábamos haciéndolo nosotros, apenas se estaba desarrollando, entonces no existía la posibilidad de tener esa voz artificial en español. Y lo que pasa es, si tienes la voz de la mamá humana en inglés y la voz de la mamá máquina, la mamá perfecta en español, perdón, la mamá humana en español y la mamá máquina en inglés, es otro comentario. Una rompes el vínculo entre esas dos madres, fácil no ligar esas dos voces si están hablando en diferentes idiomas. Y lo otro es que se puede volver un comentario que no sería falso, pero un comentario muy distinto sobre la tecnología de quién tiene acceso y por qué y a quién privilegian y qué puntos de vista y qué. Entonces, aquí en México se va a ver con subtítulos. Sí. ¿Con cuántas copias sale tu película? Salen 15 ciudades, pero no sé cuántas copias. ¿Te cuesta trabajo compaginar tu vida profesional con tu vida como mamá de dos niños chicos? Tuve hijos tarde, ya en mis 40. En parte creo que tenía miedo como a ese conflicto entre la maternidad y el trabajo. Y lo que me dije a mí misma fue, bueno, quiero tener hijos y quiero que este cambio en mi vida, que seguro va a cambiar mi forma de ver las cosas, sea algo que me inspira y que nutre mi trabajo. Y me hice un compromiso conmigo misma, decir, no voy a dejarme agobiar como por el cansancio y lo difícil y lo cansado que es tener hijos. No, obvio me pasa, o sea, a qué mamá, papá no le pasa, ¿no? Pero como que fue algo muy consciente, decir, yo siento que esto es una oportunidad de ver las cosas de otra forma. Y el hacer cine y el hacer documental se trata de ver la vida de otra forma, ¿no? De decir, ¿cómo le doy vuelta a esta cosa? ¿Cómo lo veo de diferentes ángulos? ¿Cómo cuestiono algo que siempre he visto? Y esa relación en el documental de la vida, de cómo la miramos, siento que el tener hijos fue un pretexto y una inspiración a hacer más de eso, en lugar de sentirme frustrada. Y claro, a veces me siento frustrada y a veces es difícil y no logro esos espacios largos de concentración como antes. Pero es importante y en Users para mí también es, uno puede decir, bueno, a nivel formal, como ensayo visual, ensayo épico, es un lenguaje cinematográfico que casi siempre se ha hecho por hombres.
y en el que el discurso de la mujer o el discurso femenino, o sea, de la maternidad, de los hijos, ese mundo casero, no ha sido parte de esos discursos en general. Entonces, para mí era muy importante juntar esta como mirada de mujer, de mamá, insertarla en un lenguaje cinematográfico que en cierta forma era de hombres, por decirlo, ¿no? Digo, estoy dando aquí como un mundo muy blanco y negro, pero decir, bueno, a veces me decían, bueno, ¿por qué no usas una camarita en tu casa y tomas videos de tus hijos? Y yo decía, pues no es una película de mis hijos, no es un retrato de mi familia, de mi vida casera, hecha con una camarita casera, ¿no? Es decir, bueno, todo esto de la maternidad es parte de esas cosas tan abstractas y globales como la tecnología y hay que ser parte de ese discurso. Te agradezco mucho tu tiempo, te deseo mucha suerte y mucho éxito en este estreno. Este próximo 8 de septiembre, Users llega a las salas de México. Muchas gracias, Natalia. Un gusto conocerte y platicar contigo. Gracias.